El cielo, de un azul implacable, observaba sin piedad cómo el ara y sus 4 hijos se convertían en siluetas temblorosas contra el horizonte. El polvo del camino, fino y rojizo, se adhería a sus ropas raídas y a la piel húmeda por el sudor y las lágrimas contenidas. Cada paso que la alejaba de la hacienda, el único hogar que había conocido, era una puñalada en el alma, un eco sordo de la risa cruel de don Ricardo Montenegro. El ara apretaba las manos de sus pequeños, sintiendo el frágil pulso de sus vidas, el único tesoro que le quedaba, y se juró a sí misma que ese pulso no se detendría. Don Ricardo los había observado marchar desde el pórtico de la casa principal, una construcción opulenta que se erigía como un monumento a la codicia. Sentado en su sillón de caoba importada, con una copa de coñac francés en la mano, su mirada era la de un emperador despectivo contemplando a los desterrados. No había compasión en su corazón, solo el frío cálculo del poder. La deuda de Mateo, su difunto esposo, era la excusa perfecta, un simple trámite para absorber esa última parcela de tierra que completaría su vasto imperio, un imperio construido sobre las ruinas de las esperanzas de otros. El sol de la tarde comenzaba a teñir el mundo de tonos anaranjados y violentos, pero no traía consigo la promesa del descanso, sino la de una nueva amenaza. Nubes oscuras, con el vientre cargado de tormenta, se congregaban en el horizonte como un ejército a punto de atacar. El viento, antes una brisa cálida, se transformó en un aullido lastimero que arrastraba consigo el olor a tierra mojada y a desolación. El ara sintió el frío penetrar en sus huesos, un presagio helado de la noche que se cernía sobre ellos, sin techo ni refugio a la vista. La primera gota fue un aviso, la segunda, una sentencia. En cuestión de minutos, el cielo se desgarró en una furia líquida y atronadora. La lluvia caía con la fuerza de un castigo divino, convirtiendo el camino en un torrente de lodo que se aferraba a sus pies, intentando arrastrarlos hacia la desesperación. El ara abrazó a sus hijos, un escudo humano contra la inclemencia del mundo, susurrando palabras de consuelo que la propia tormenta se encargaba de ahogar. El sabor amargo del hambre se mezclaba ahora con el agua helada que empapaba sus rostros, y la esperanza era una llama a punto de extinguirse. Fue entonces, en el cenit de la angustia, cuando un relámpago partió el cielo en dos, iluminando por un instante la ladera de una colina cercana. En la pared de roca, semioculta por una cortina de hiedra y maleza, se abrió una grieta oscura, la boca de una gruta olvidada por el tiempo. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre ese lugar, susurros sobre espíritus y almas en pena que lo habitaban. Un lugar maldito para todos, pero para el ara, en ese preciso instante, se reveló como la única y terrible posibilidad de salvación. Tenía que tomar una decisión. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Con el corazón martillando contra sus costillas, un tambor de guerra contra el estruendo de la tormenta, el ara guió a su pequeña y temblorosa prole hacia la oscuridad. El aire al entrar era gélido y denso, cargado con el olor milenario del moho, la piedra húmeda y los secretos enterrados. El sonido del diluvio exterior se atenuó, reemplazado por el eco de las gotas que caían del techo de la caverna, marcando el paso de un tiempo suspendido. El miedo era una bestia que le arañaba la garganta, pero el calor de los cuerpos de sus hijos contra el suyo era un ancla a la realidad. Se adentraron en las entrañas de la tierra, buscando un rincón seco donde acurrucarse y esperar el alba. La oscuridad era casi total, una negrura que parecía tener peso y textura propias, envolviéndolos por completo. El ara no podía ver nada, pero sentía la inmensidad silenciosa que los rodeaba, un vacío lleno de historias no contadas y de una energía latente que hacía que se le erizara la piel. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. El tiempo para el ara no siempre había sido una sucesión de desgracias.
Hubo una era, no tan lejana, en la que los días se medían por el aroma del pan recién horneado, y las noches por el calor del cuerpo de Mateo junto al suyo. Su hogar era pequeño, apenas 2 estancias con paredes de adobe y un techo que a veces goteaba, pero estaba impregnado de una riqueza que el dinero no podía comprar. La luz del sol que se filtraba por la única ventana parecía danzar sobre el suelo de tierra barrida, iluminando motas de polvo que eran testigos silenciosos de una felicidad humilde pero inmensa. El amor era el cimiento de aquella casa. Se manifestaba en el guiso que el ara cocinaba a fuego lento, llenando el aire con el perfume de las hierbas del campo, y en la forma en que Mateo, al volver de la jornada, levantaba a sus hijos por los aires, sus risas resonando como la música más pura. Cada objeto, desde la silla de madera toscamente tallada por su esposo hasta las flores silvestres que adornaban la mesa, contaba la historia de una vida construida con esfuerzo, ternura y una devoción mutua que parecía tan sólida como las colinas que los rodeaban. Los niños crecían sanos, con las mejillas sonrosadas por el sol y los juegos. Sus preocupaciones eran las de la infancia: una rodilla raspada, una mariposa que se escapaba o la disputa por el último trozo de fruta. El ara los observaba jugar entre los maizales, sus pequeñas figuras corriendo bajo el cielo azul, y sentía una plenitud tan profunda que a menudo le llenaba los ojos de lágrimas. No poseían lujos, pero tenían todo lo que importaba. Se tenían los unos a los otros, y cada amanecer era una promesa de continuidad, un lienzo en blanco para seguir pintando su sencilla existencia. Sin embargo, sobre su pequeño paraíso se cernía una sombra constante, la de la opulenta hacienda de don Ricardo Montenegro. Su mansión, una fortaleza de piedra blanca con balcones de hierro forjado y jardines exuberantes, se alzaba en la distancia como un recordatorio perpetuo de la brecha insalvable que separaba sus mundos. Desde allí, don Ricardo gobernaba su imperio de tierras y hombres, un feudo personal donde su voluntad era ley y su ambición un fuego insaciable que consumía todo a su paso, incluidas las esperanzas de los más humildes. El ara había visto a don Ricardo en contadas ocasiones, siempre a lomos de su imponente caballo andaluz, un animal de pura raza con el pelaje tan negro y brillante como el alma de su dueño. Vestía con la ostentación de un virrey, con chaquetas de lino importado de Europa y botas de cuero cordobés que jamás habían conocido el barro del trabajo. Su presencia emanaba un aura de poder y desprecio, una frialdad que helaba la sangre y recordaba a todos su insignificante lugar en el orden de las cosas que él mismo había diseñado. Mateo trabajaba en las tierras de Montenegro, como su padre antes que él. Había una deuda, un arreglo antiguo y turbio que su familia arrastraba como una cadena invisible. Mateo nunca hablaba mucho de ello, pero el ara veía la preocupación en sus ojos cada vez que regresaba de hablar con el capataz, una sombra que ni siquiera el amor de su familia lograba disipar por completo. Era una espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas, un recordatorio de que su felicidad era frágil, prestada, sujeta al capricho de un hombre sin corazón. El día que Mateo murió, el sol brillaba con una crueldad indiferente. El aire era pesado y olía a tierra seca y a cosecha a punto de ser recogida. Lo llamaron un accidente, una desgracia del campo. Una de las pesadas carretas, cargada hasta los topes con el fruto del trabajo de 100 hombres, se había soltado en una pendiente. Nadie pudo hacer nada. El ara se negó a creerlo. Su mente se rebelaba contra la simpleza brutal de la explicación. Corrió hacia los campos, con el corazón convertido en un puño de hielo, ignorando las voces que intentaban detenerla. Y allí lo vio. Su mundo se detuvo. El bullicio de la cosecha se había transformado en un silencio sepulcral, roto solo por los murmullos y los sollozos ahogados. El cuerpo de su amado Mateo yacía cubierto por una manta áspera, pero una mano, su mano fuerte y callosa, asomaba por un lado, inerte sobre el polvo rojizo. El ara cayó de rodillas, el grito atascado en su garganta como un trozo de vidrio. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el del heno, creando una fragancia de pesadilla que se grabaría para siempre en su memoria. El dolor fue una ola negra que la engulló por completo.
Los días que siguieron fueron un borrón de rostros compasivos, de palabras de consuelo que no oía y de una soledad tan vasta como el cielo. Don Ricardo no apareció. Envió a su capataz con una bolsa de monedas, un gesto que pretendía ser caridad, pero que no era más que el precio insultante por la vida de un hombre bueno. El ara rechazó el dinero con una dignidad silenciosa que desconcertó al emisario del hacendado. No quería su limosna, quería a su marido. La ausencia de Mateo se convirtió en un ente físico dentro de la pequeña casa. Su silla vacía en la mesa, sus herramientas colgadas en la pared, el eco de su voz que el ara creía oír en el silbido del viento. Luchaba por mantener la entereza delante de sus hijos, por seguir horneando el pan y remendando sus ropas, pero cada gesto era un suplicio. La comida le sabía a ceniza y el sueño le era esquivo, poblado por la imagen recurrente de aquella mano inerte sobre el polvo. El motor de su vida se había detenido, y solo el llanto nocturno de sus pequeños la obligaban a seguir respirando. Fue una mañana, 2 semanas después del entierro, cuando el infierno se presentó en su puerta. Don Ricardo Montenegro llegó en persona, no en su caballo, sino en un suntuoso carruaje de caoba tirado por 2 percherones a juego, un despliegue de opulencia diseñado para humillar. No venía a ofrecer condolencias, venía a cobrar su deuda. Se apeó con una lentitud deliberada, alisándose los pliegues de su costoso traje, su mirada recorriendo con desdén la humilde morada de el ara. Se plantó en el umbral, su corpulenta figura bloqueando la luz del sol, y su voz resonó con la frialdad del acero. «La deuda de tu marido ha vencido, mujer», dijo, sin siquiera mirarla a los ojos. Mateo era insolvente en vida y lo es aún más en la muerte. Esta tierra, esta miserable choza, todo lo que pisas, me pertenece por derecho. Tienes hasta el atardecer para recoger tus cosas y a tus crías y desaparecer de mi propiedad. Mi paciencia, como mi tiempo, es extremadamente valiosa. El ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras la golpearon con la fuerza de un látigo, despojándola de la última capa de su dignidad. La injusticia de la situación era tan monstruosa que la dejó sin aliento. ¡Qué deuda! Mateo había trabajado toda su vida en esas tierras, había entregado su sudor, su fuerza y finalmente su propia vida. Y ahora, este hombre, este buitre vestido de seda, venía a arrebatarle lo único que le quedaba, el refugio de sus hijos. El miedo, un terror primario y visceral, la invadió. Pero debajo del miedo, una brasa de furia comenzó a arder. Miró a los ojos de don Ricardo, unos ojos pequeños y porcinos que brillaban con codicia. Y por primera vez no vio a un hombre poderoso, sino a una criatura miserable, un ladrón de vidas y de futuros. Quiso gritar, insultarlo, maldecirlo, pero las palabras no salieron. Solo pudo apretar los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Sus hijos, que habían estado jugando en el interior, se asomaron al oír la voz extraña y autoritaria. Se quedaron paralizados, aferrándose a las faldas de su madre como polluelos buscando el amparo del ala. Leo, el mayor, fruncía el ceño, intentando comprender la amenaza que representaba aquel hombre. La pequeña Isabel escondió su rostro, y sus hombros empezaron a temblar en un sollozo silencioso. El miedo en sus ojos fue la puñalada final en el corazón de el ara. Don Ricardo observó la escena con una mueca de desprecio. La angustia de aquella familia no le provocaba la más mínima compasión. Al contrario, parecía alimentar su arrogancia. Para él no eran más que insectos, un obstáculo menor en su camino hacia la posesión total. Se dio media vuelta sin esperar respuesta, como si su decreto fuera una ley divina e irrevocable, y subió de nuevo a su ostentoso carruaje, dejando tras de sí una estela de polvo y desesperación. La humillación ardía en las mejillas de el ara, más caliente que el sol del mediodía. Estaba sola, viuda y ahora a punto de quedarse sin hogar. La sociedad, encarnada en aquel hombre cruel, le había dado la espalda. Las miradas de sus vecinos eran de lástima pero también de miedo. Nadie se atrevería a desafiar a don Ricardo Montenegro.
Nadie se arriesgaría a ofrecerle cobijo por temor a sufrir el mismo destino. Estaban completamente solos, náufragos en un mar de indiferencia. Con el alma hecha pedazos, el ara entró en la casa que pronto dejaría de ser suya. El olor familiar a hogar, a Mateo, a seguridad, ahora olía a pérdida. Miró los rostros asustados de sus hijos y supo que no podía derrumbarse. No allí, no delante de ellos. Su dolor tendría que esperar. Ahora era una leona a la que le habían arrebatado todo, salvo a sus cachorros, y por ellos lucharía contra el mundo entero si fuera necesario. Comenzó a empaquetar sus escasas pertenencias en un viejo atillo de tela. Cada objeto era un recuerdo, una astilla de la vida que le habían robado. La flauta de madera que Mateo había tallado para Leo, el pequeño vestido que ella misma había cosido para Sofía, eran los tesoros de un reino perdido. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras doblaba la ropa gastada, cayendo sobre la tela como gotas de una lluvia amarga. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de los colores de una herida abierta, cerró la puerta de su hogar por última vez. El sonido del cerrojo fue el de una lápida sellando una tumba. Tomó las manos de sus hijos, dos a cada lado, sintiendo el temblor de sus pequeños dedos. Alzó la vista hacia el camino polvoso que se extendía hacia la nada, un futuro incierto y aterrador. No miró atrás. Hacerlo habría sido sucumbir a la desesperación. En su interior, el dolor y la humillación se estaban transmutando lentamente en algo más duro, más resistente, una determinación forjada en el fuego de la injusticia. No sabía a dónde iban ni cómo sobrevivirían, pero se hizo una promesa silenciosa. Don Ricardo Montenegro les había quitado su casa, pero no les quitaría la vida. Sobrevivirían. Y de alguna manera, algún día, la justicia encontraría su camino. Así comenzó su éxodo, una peregrinación silenciosa a través de un mundo que de repente se había vuelto sordo y ciego a su dolor. La primera noche la pasaron a la intemperie, acurrucados bajo el manto indiferente de un cielo cuajado de estrellas frías. El suelo era un lecho de piedras y espinas, y el viento nocturno un depredador helado que se colaba entre sus ropas raídas, mordiendo su piel y robándoles el poco calor que sus cuerpos apiñados podían generar. El ara no durmió. Veló el sueño inquieto de sus hijos, escuchando el latido de sus corazones como un frágil metrónomo que marcaba su supervivencia. Sostuvo a la pequeña Isabel contra su pecho, sintiendo sus leves temblores, y rodeó con sus brazos a los otros tres, intentando ser un escudo contra la inmensidad de su desamparo. El hambre era un nudo ardiente en su estómago, un recordatorio constante de su fracaso. Rezó en silencio, no pidiendo milagros, sino simplemente la fuerza para ver el amanecer, la tenacidad para dar un paso más, la entereza para que sus hijos no vieran en sus ojos el abismo de desesperación en el que ella misma se estaba ahogando lentamente. El alba llegó con la crueldad de una revelación, tiñendo el horizonte de un rosa pálido que no traía consuelo, sino que exponía con crudeza su miseria. Con los cuerpos entumecidos y los estómagos vacíos, reanudaron la marcha hacia el pueblo cercano. Era un lugar de rostros conocidos, de personas con las que habían compartido el pan y las fiestas de la cosecha. El ara albergaba una minúscula y temblorosa llama de esperanza, la creencia ingenua de que la compasión humana prevalecería sobre el miedo que infundía el nombre de Montenegro. Pero el miedo era un veneno que ya había corrompido el alma del pueblo. Las puertas que antes se abrían para recibirlos, ahora se cerraban a su paso con un sonido sordo y definitivo. Las ventanas se cubrían con visillos y las miradas que se cruzaban con la suya estaban cargadas de una lástima inútil y de un terror palpable. El aroma del pan recién horneado que se escapaba de una panadería se convirtió en una tortura, un recordatorio de un mundo de calidez y sustento que ahora les estaba vedado. Se atrevió a llamar a la puerta de Comba, una mujer que había ayudado a nacer a su hijo Miguel. La puerta se entreabrió apenas una rendija, revelando un ojo asustado. «Lo siento, Elara», susurró la voz temblorosa de su antigua amiga. «Don Ricardo lo ve todo.
Tiene oídos en cada rincón. Ayudarte a ti sería firmar la ruina de mi propia familia. Vete, por favor, antes de que alguien te vea aquí. El cerrojo sonó como el martillo de un juez dictando sentencia, y la última brasa de esperanza en el corazón de Elara se extinguió. Los días se fundieron en una pesadilla borrosa de hambre y fatiga. Los llantos de sus hijos ya no eran de capricho, sino el lamento agudo y animal del hambre que devora las entrañas. Leo, el mayor, intentaba ser fuerte, pero Elara veía cómo la luz de la infancia se apagaba en sus ojos, reemplazada por una sombra de preocupación impropia de sus 8 años. Se sentía desmoronar, una cáscara vacía, cuya única función era seguir moviéndose, seguir buscando un refugio que no existía. La humillación se convirtió en su compañera constante. Se vio obligada a extender la mano, a mendigar una migaja de pan o unas monedas. Algunos le arrojaban una limosna con desdén, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Otros simplemente la ignoraban, acelerando el paso de sus carruajes envueltos en sus ropas de lino y sedas, ajenos al drama que se desarrollaba a sus pies. Cada gesto de caridad era una herida, cada rechazo un clavo más en el ataúd de su dignidad. La segunda noche fue peor que la primera. Una lluvia fina y persistente comenzó a caer, empapándolos hasta los huesos y convirtiendo su frío en una agonía helada. Encontraron un precario refugio en el zaguán de un almacén abandonado, un rincón oscuro que olía a podredumbre, a orines y a la desesperanza de otros que como ellos lo habían perdido todo. Elara abrazó a sus hijos, intentando protegerlos de la humedad que se filtraba por las paredes, sintiendo cómo la vida se escapaba de ellos con cada temblor. Fue en ese momento, en el punto más bajo de su existencia, cuando creyó que no podría más. Miró los rostros pálidos de sus hijos, dormidos por el puro agotamiento, y un pensamiento oscuro y terrible cruzó su mente como un rayo. La idea de rendirse, de dejarse llevar por la corriente negra que la arrastraba. La ausencia de Mateo era un dolor físico, una amputación del alma. Sin él, se sentía como un barco sin timón en medio de la más violenta de las tempestades. Justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, una figura encorvada se detuvo entre ellos. Era una anciana del pueblo, una de esas mujeres que parecen hechas de raíces y tierra, con la sabiduría de los siglos grabada en las arrugas de su rostro. Sin decir palabra, le ofreció un trozo de queso duro y un mendrugo de pan. Mientras Elara lo aceptaba con lágrimas en los ojos, la anciana habló, su voz un susurro cascado como las hojas secas. «El pueblo te teme, niña, pero la montaña no teme a ningún hombre». Señaló con un dedo osudo hacia la colina que se perfilaba contra el cielo tormentoso. «Allí está la gruta de las ánimas», dijo. «La gente dice que está maldita, que los espíritus de los antiguos la habitan y que sus lamentos se oyen en el viento. Nadie se atreve a acercarse, ni siquiera los hombres de Montenegro». La anciana la miró fijamente, sus ojos oscuros penetrando el alma de Elara. Los fantasmas pueden ser peligrosos, pero el hambre y el frío matan con más certeza. Elara se quedó paralizada, las palabras de la anciana resonando en su mente. La gruta de las ánimas. Había oído las historias desde niña, cuentos de terror susurrados al amor de la lumbre para asustar a los niños. Un lugar tabú, un portal a otro mundo del que nadie regresaba cuerdo. El miedo supersticioso, un terror ancestral grabado en su sangre, le erizó la piel y le gritó que huyera en la dirección opuesta, que buscara cualquier otro refugio. Pero entonces miró a Leo, a Sofía, a Miguel y a la pequeña Isabel. Vio sus labios azulados por el frío, sus mejillas hundidas por el hambre. Sintió el frágil peso de sus cuerpos dormidos contra el suyo. ¿Qué maldita podía ser peor que ver a sus hijos consumirse ante sus ojos? ¿Qué fantasma podía infundir más terror que el rostro de la muerte acechando a su prole? El mundo de los hombres, el mundo de la ley y la sociedad ya los había condenado. Una decisión que sellaría su destino. El amor de una madre es un faro en la más densa oscuridad, una fuerza capaz de enfrentar fantasmas y tiranos por igual. Si esta llama de coraje ilumina también tu corazón, ayúdanos a que su luz llegue más lejos. Tu apoyo nos permite seguir tejiendo estas historias de esperanza, demostrando que incluso en la noche más profunda, un alma valiente puede encontrar el amanecer. Se puso en pie, su decisión tan firme como la roca de la montaña que la esperaba. El miedo seguía allí, un nudo helado en su vientre, pero ahora estaba supeditado a una fuerza mayor, a un instinto más primario y poderoso.
Despertó a sus hijos con una suavidad que desmentía la tormenta de su interior, susurrándoles que había encontrado un lugar seguro, una casa en la montaña, donde podrían resguardarse de la lluvia y dormir al abrigo. Comenzaron el ascenso por la ladera escarpada. El camino apenas existía, una senda de cabras cubierta de maleza y piedras resbaladizas. Cada paso era un esfuerzo titánico para sus cuerpos debilitados. El viento aullaba entre las peñas, y el Ara no pudo evitar pensar que eran los lamentos de las almas en pena de los que hablaba la leyenda. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a tierra mojada, a musgo y a algo más, algo antiguo y olvidado. Finalmente llegaron. Ante ellos, semi-oculta por una cortina de hiedra que lloraba gotas de lluvia, se abría una boca oscura en la pared de la montaña, la entrada a la gruta de las ánimas. Era una negrura que parecía absorber la poca luz del crepúsculo, una invitación a lo desconocido que prometía tanto refugio como terror. Los niños se apretaron contra ella, sus pequeños cuerpos temblando de frío y de un miedo instintivo. El Ara se detuvo en el umbral, sintiendo la corriente de aire frío que emanaba de las profundidades, un aliento gélido que olía a secretos y a soledad. Por un instante vaciló. Pero entonces el llanto débil de Isabel le recordó por qué estaban allí. Tomó una bocanada de aire, enderezó los hombros y, aferrando con fuerza las manos de sus hijos, dio el primer paso hacia la oscuridad, adentrándose en el corazón de la leyenda, rezando para que en el vientre de aquella bestia maldita encontraran por fin su salvación. El aire en el interior de la gruta era un ente físico, una masa gélida y densa que se adhería a los pulmones con cada bocanada. Olía a las entrañas de la tierra, a piedra húmeda, a raíces en descomposición y a un silencio tan antiguo que parecía tener su propio aroma, el del olvido. La oscuridad no era una simple ausencia de luz, sino una presencia corpórea, una negrura aterciopelada que lo envolvía todo, borrando los contornos y obligando a el Ara a confiar únicamente en el tacto y el oído para guiarse. El estruendo de la tormenta en el exterior se convirtió en un murmullo lejano, un eco sordo que era reemplazado por sonidos más íntimos y aterradores. El temblor de los dientes de sus hijos, un castañeteo frágil contra la inmensidad de la cueva, y el latido de su propio corazón, un tambor desbocado que marcaba el compás de su miedo ancestral, el miedo a la leyenda que ahora habitaban. Guiados por el instinto, palpando las paredes ásperas y resbaladizas, encontraron un recoveco que parecía ligeramente más seco, un pequeño saliente protegido de las filtraciones. Allí se acurrucaron, un ovillo de cuerpos temblorosos buscando un calor que apenas existía. El Ara se convirtió en el centro de aquel nido humano, rodeando a sus 4 hijos con sus brazos, intentando transferirles un calor que ella misma no sentía, susurrando promesas de un amanecer que temía no llegara nunca para ellos. El frío le calaba hasta el tuétano, un frío que ya no era de la tormenta, sino de la propia tierra. Los primeros días en la gruta fueron una lección brutal sobre los límites de la resistencia humana. La tormenta amainó, pero el sol que brillaba afuera parecía una burla, una luz inalcanzable desde su refugio sombrío. El hambre, que antes era una molestia, se transformó en una bestia con garras que les desgarraba el vientre. El Ara salía al amanecer, con el sigilo de un animal acosado, buscando raíces, bayas silvestres y cualquier cosa que la tierra, en su indiferencia, le ofreciera. Cada puñado de frutos ácidos era un banquete, cada sorbo de agua de un charco un milagro. Su resiliencia se manifestó en pequeños actos que desafiaban a la desesperación. Con una rama barrió el suelo de su rincón, delimitando un espacio que, en su mente, se convirtió en hogar. Con piedras planas improvisó un pequeño muro contra las corrientes de aire. Les contaba a sus hijos historias de su padre, de tiempos más felices, su voz suave y constante un conjuro contra el miedo que se agazaba en las sombras danzantes de la caverna, un intento desesperado por mantener viva la llama de su inocencia. El tiempo perdió su significado, medido no en días, sino en ciclos de hambre y de un sueño inquieto poblado por pesadillas. La piel de sus hijos perdió su color rosado, adquiriendo una palidez cerúlea que aterraba a el Ara. La pequeña Isabel ardía en fiebre, su llanto débil un puñal en el corazón de su madre.
Fue en uno de esos momentos de absoluta impotencia, mientras acunaba a su hija enferma, cuando el ara sintió que el abismo finalmente iba a devorarla. La gruta, su salvación inicial, se estaba convirtiendo en su tumba. Sentada sobre la fría roca, meciendo el frágil cuerpo de Isabel, sus ojos se acostumbraron a la penumbra, distinguiendo formas y texturas que antes eran invisibles. Observó el suelo irregular, una superficie de tierra compactada y piedra que había sido su lecho y su mesa. Era un lienzo de la geología y del tiempo, indiferente a su sufrimiento. Dejó que su mano libre reposara sobre la tierra, un gesto inconsciente de conexión con lo único sólido que le quedaba en el mundo. Fue entonces cuando lo notó. No fue un sonido, sino una vibración. Un temblor sutil bajo la palma de su mano cuando Leo, jugando a unos metros de distancia, dejó caer una piedra. No fue el golpe seco y definitivo de la roca contra un suelo macizo. Fue un eco sordo, profundo, como si la tierra en ese punto tuviera un hueco en su interior, una caja de resonancia oculta que devolvía una nota grave y antinatural. El corazón de Elara se detuvo por un instante. Intrigada y con una nueva chispa de energía nacida de la pura curiosidad, le pidió a Leo que volviera a dejar caer la piedra. El sonido se repitió, hueco, anómalo. Dejó a Isabel con cuidado junto a Sofía y se arrastró hasta el lugar. Con los nudillos golpeó el suelo. Piedra, piedra, tierra compacta, y de repente el sonido cambió, volviéndose resonante, como al golpear la tapa de un cajón de madera. El miedo a los espíritus de la gruta fue reemplazado por un misterio tangible y electrizante. Una fiebre de actividad se apoderó de ella. La apatía de la desesperación se disolvió, reemplazada por una determinación frenética. Con un trozo de pizarra afilada, comenzó a cavar, a raspar la tierra endurecida por la humedad y los años. Sus uñas se quebraron, sus dedos sangraron, pero no se detuvo. El polvo se le metía en los ojos y en la garganta, pero seguía adelante, movida por una intuición que gritaba que allí, bajo sus pies, yacía algo que cambiaría su destino. Los niños la observaban en silencio, sus ojos grandes y asustados reflejando una mezcla de confusión y asombro. Veían a su madre transformarse, de una figura de consuelo a una fuerza de la naturaleza, una excavadora movida por una esperanza irracional. Tras lo que pareció una eternidad de trabajo arduo, la pizarra chocó contra algo con un sonido sordo y definitivo. No era piedra, era madera. Con cuidado, barrió los últimos restos de tierra, revelando el contorno de un rectángulo casi perfecto. Un par de anillas de hierro oxidado confirmaron su sospecha. Era una trampilla, una puerta secreta que llevaba a las entrañas más profundas de la tierra. Estaba sellada por el tiempo, sus bordes hinchados por la humedad, fusionada con el suelo que la había ocultado durante generaciones. Abrirla parecía una tarea imposible para una mujer sola y debilitada. Pero el amor y la desesperación son las palancas más poderosas del universo. Usando una piedra como martillo y la pizarra como cuña, golpeó los bordes una y otra vez, con una fuerza que no sabía que poseía. El sudor le empapaba el rostro, mezclándose con la suciedad y las lágrimas de frustración. Cada golpe era un grito contra la injusticia, contra don Ricardo, contra un destino que se había empeñado en aplastarla. Y entonces, con un crujido agónico, la madera cedió. Introdujo sus dedos magullados en el hueco y tiró con el peso de todo su cuerpo. La trampilla se levantó lentamente, con la queja de unas bisagras de hierro que se rendían tras décadas de silencio. Un soplo de aire viciado y frío escapó de la abertura, un aliento de tiempo sellado que olía a polvo, a documentos viejos y a secretos guardados con celo. El ara contuvo la respiración, asomándose al pequeño abismo que acababa de desvelar. Abajo no había un túnel ni otra cueva, sino un pequeño compartimento de apenas 1 metro de profundidad, con las paredes toscamente revestidas de piedra. Y en el centro, reposando sobre el lecho de tierra seca, había un único objeto, un cofre. No era un arcón de cuentos de hadas, sino una caja de madera oscura, casi negra, reforzada con gruesas bandas de hierro corroído por el óxido. No había cerradura visible, solo un pesado cerrojo que parecía sellado por el tiempo. El ara se quedó inmóvil, contemplando el hallazgo. El corazón le martillaba en el pecho no de miedo, sino de una sobrecogedora sensación de trascendencia. Aquel cofre no era un hallazgo casual.
Había sido escondido allí deliberadamente, protegido por la tierra, por el tiempo y por la leyenda de una gruta maldita. Sentía su peso, su historia, la importancia de su contenido sin siquiera haberlo tocado. No contenía oro, lo sabía instintivamente. Los tesoros de los hombres como don Ricardo brillaban con la ostentación del oro y las joyas, exhibidos en sus mansiones y en los adornos de sus carruajes de lujo. Este cofre contenía algo más denso, más pesado, algo que no se podía gastar, pero que podía comprar mucho más que cualquier fortuna: la verdad. Un poder silencioso que había esperado pacientemente en la oscuridad a que llegaran las manos adecuadas. Con la ayuda de Leo y en un último esfuerzo sobrehumano, lograron izar el pesado cofre fuera del hueco. Lo depositaron en el suelo de la cueva, y su presencia pareció cambiar la atmósfera del lugar. Ya no era una simple gruta, un refugio de animales y almas en pena. Se había convertido en un archivo, en la antesala de un juicio. El ara posó una mano temblorosa sobre la madera fría y áspera, sintiendo la vibración de las historias encerradas en su interior. En ese instante, el ara dejó de ser una víctima. La mujer que había huido, la viuda que había mendigado, la madre que temía por la vida de sus hijos, murió en el momento en que sus dedos tocaron aquel cofre. En su lugar nació otra cosa, una mujer que había encontrado un arma. No un arma de acero, sino una forjada con tinta, papel y los pecados de un hombre poderoso. La balanza de la justicia, inmóvil durante tanto tiempo, comenzaba a inclinarse. El miedo a los fantasmas de la gruta se había desvanecido por completo, reemplazado por la certeza de que los verdaderos monstruos no habitaban en las sombras de las leyendas, sino a plena luz del día, en suntuosas haciendas construidas sobre cimientos de mentiras y huesos. La leyenda de la Gruta de las Ánimas no era sobre los muertos que gemían, sino sobre la verdad que esperaba, en silencio, para volver a la vida. La fiebre de Isabel pareció remitir ligeramente, como si el cambio en la atmósfera la hubiera afectado. O quizás fue la renovada fuerza que emanaba de su madre, una calma y una determinación que se transmitieron a todos ellos. El ara miró a sus hijos, sus rostros iluminados por la pálida luz que se filtraba desde la entrada de la cueva, y supo que ya no estaban huyendo. A partir de ese momento, comenzaban a luchar. El sol comenzaba a ponerse en el exterior, tiñendo la entrada de la cueva de un tono anaranjado y sangriento. No era el final de otro día de sufrimiento, sino el presagio de un nuevo amanecer. Un amanecer que traería consigo una tormenta, no de lluvia y truenos, sino de revelaciones y de una justicia largamente esperada, que caería sobre la cabeza de don Ricardo Montenegro con la fuerza de un rayo. El ara se sentó junto al cofre, sin prisa por abrirlo. Primero, necesitaba asimilar el cambio, sentir el poder que ahora latía en el corazón de su refugio. La supervivencia ya no era su único objetivo. Ahora tenía una misión. El tesoro que había encontrado en las entrañas de la tierra no era para comprar pan, sino para reclamar vidas, para restaurar el honor y para desmantelar un imperio de tiranía, pieza por pieza. El silencio en la gruta ya no era opresivo, ahora era un silencio expectante, el de una sala de tribunal justo antes de que se lea el veredicto. El ara respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones con una nueva claridad. Miró el cofre, luego a sus hijos, y una sonrisa, la primera en semanas, se dibujó en sus labios. La viuda desterrada había encontrado su reino, y estaba a punto de desatar su poder. El susurro nació en el corazón del pueblo, un murmullo escurridizo como el agua entre las piedras. Partió de la anciana que había ayudado a el ara, una simple palabra de asombro compartida con una vecina sobre la suerte de la viuda en la montaña. La palabra viajó, transformándose en cada boca que la repetía, creciendo de una simple raíz encontrada a una veta de mineral y de ahí a la fantasía de un tesoro. Cuando el rumor, ya hinchado y deformado por la envidia y la imaginación popular, llegó a los oídos de don Ricardo Montenegro, hablaba de oro de los antiguos, de un botín escondido por bandoleros legendarios. Don Ricardo recibió la noticia en su estudio, una estancia opulenta revestida de maderas oscuras y terciopelo carmesí.
Sostenía una copa de brandy, cuyo líquido ambarino reflejaba el fuego crepitante de la chimenea de mármol. Al principio, una sonrisa de desdén curvó sus labios. La idea de que esa mujer insignificante, esa piltrafa humana que él mismo había desterrado, pudiera encontrar una fortuna en sus dominios era un insulto a su propia magnificencia. Pero la codicia, esa bestia insaciable que habitaba en su alma, despertó con un gruñido, eclipsando cualquier otra emoción. La posibilidad, por remota que fuera, de que un tesoro yaciera sin reclamar en sus tierras era una afrenta. El oro, sin importar su origen, le pertenecía por el simple hecho de existir dentro de los límites de su imperio. La ironía de la situación, el hecho de que fuera Elara quien lo hubiera encontrado, solo añadía un matiz de crueldad placentera a la idea de arrebatárselo. Apuró su copa de un trago, el licor caro quemándole la garganta, y la decisión se solidificó en su mente con la frialdad del hielo. Convocó a sus capataces, los hombres más brutales y leales a su paga, en el patio principal de la hacienda. El sol de la mañana se reflejaba en las hebillas de plata de sus cinturones y en el acero de los rifles que portaban con una familiaridad escalofriante. Don Ricardo apareció ante ellos, no a lomos de su elegante caballo andaluz, sino con una presencia aún más imponente. Su corpulenta figura enfundada en un traje de lino que costaba más que la vida de cualquiera de sus peones. Su voz retumbó en el patio, dura y cortante como el filo de un machete. «La viuda de Mateo», anunció, saboreando el desprecio en cada sílaba. «Esa rata se ha escondido en la gruta de las ánimas. Dicen los necios del pueblo que ha encontrado algo. Oro, ese oro es mío». No hubo preguntas. Sus hombres, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, prepararon sus monturas con una eficiencia brutal. El aire se llenó con el olor a cuero sudado, a metal y a la violencia contenida de una jauría a punto de ser liberada. La expedición punitiva estaba en marcha, un despliegue de poder desmedido por un puñado de rumores. Mientras tanto, en la quietud de la gruta, Elara había dejado de ser una fugitiva. El cofre y su contenido la habían anclado, transformando su refugio en una fortaleza. Pasaba las horas a la pálida luz de la entrada, descifrando la caligrafía del diario, cada palabra una pieza más en el mosaico de la tiranía de Montenegro. El libro no solo detallaba crímenes financieros, narraba una historia de traición y crueldad, de vidas destrozadas y de una ambición que no conocía límites. Elara ya no leía sobre un extraño, leía la anatomía de su propio dolor. El conocimiento la imbuía de una fuerza que nunca había imaginado poseer. El miedo a los fantasmas de la gruta se había disipado, reemplazado por la certeza de que el verdadero mal caminaba sobre la tierra, vestido con ropas finas y perfumado con agua de colonia francesa. Enseñaba a Leo a leer usando las páginas del diario, convirtiendo el testamento de un hombre muerto en la primera lección de justicia para su hijo. El cofre ya no era un objeto, era el corazón de su nueva existencia, el arma con la que por fin podría luchar. Fue el temblor de la tierra lo que la alertó, un retumbar sordo y rítmico que ascendía por la ladera de la montaña. No era un trueno, era el galope de caballos. Su primer instinto fue el pánico, el impulso animal de esconder a sus hijos en el rincón más oscuro de la cueva. Pero entonces su mano rozó la madera fría del cofre. La calma la invadió, una serenidad gélida y afilada. No se escondería, no volvería a huir. Se puso en pie, su sombra proyectándose larga y delgada contra la pared de roca. Llamó a sus hijos y los reunió detrás de ella, no para ocultarlos, sino para que fueran testigos. «No tengáis miedo», les dijo, su voz sorprendentemente firme. «Vuestro Padre nos está cuidando desde el cielo, y la verdad nos protegerá aquí en la tierra». Leo, con los ojos muy abiertos, se aferró a su falda, pero se mantuvo erguido, imitando la nueva y férrea postura de su madre. La pequeña prole de Elara se había convertido en un ejército de 5 almas unidas por la determinación. Las siluetas de los jinetes recortaron la luz en la entrada de la gruta, figuras oscuras y amenazantes que traían consigo el olor a sudor de caballo y a peligro inminente. Don Ricardo desmontó con una agilidad sorprendente para su corpulencia, sus botas de cuero cordobés aplastando la maleza con un crujido autoritario.
Entró en la cueva, seguido por 2 de sus secuaces, sus ojos porcinos parpadeando mientras se ajustaban a la penumbra, buscando el brillo del oro. Su mirada recorrió con desdén a los niños acurrucados y se posó finalmente en el ara. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, parece que la rata ha encontrado un nido bastante cómodo», dijo, su voz resonando con un eco desagradable en la caverna. «He oído que has tenido suerte, mujer. No me hagas perder el tiempo, que como sabes es muy valioso. ¿Dónde está el tesoro? Entrégamelo, y quizás sea lo suficientemente magnánimo para dejarte vivir en este agujero». El ara no respondió de inmediato, lo dejó avanzar unos pasos más, permitiendo que su arrogancia lo adentrara en su territorio. Sostuvo su mirada sin pestañear, y en el silencio que se alargó, don Ricardo sintió una punzada de incomodidad por primera vez. La mujer que tenía delante no era la misma viuda llorosa que había expulsado de su hacienda. Había una quietud en ella, una autoridad silenciosa que lo desconcertó. «Buscas un tesoro, don Ricardo», dijo el ara finalmente, su voz clara y sin un ápice de temor. «Y lo he encontrado, pero no es de oro ni de plata». Con un gesto lento y deliberado, se agachó y posó una mano sobre el cofre de madera oscura. «Este tesoro está hecho de papel y tinta. Está hecho de recuerdos y de crímenes, está hecho de la verdad que creíste haber enterrado para siempre junto a sus dueños». Don Ricardo soltó una carcajada, un sonido hueco y forzado que no logró ocultar su creciente inquietud. «¿De qué sandeces hablas, mujer? ¿Te has vuelto loca por el hambre?», espetó, mientras sus hombres intercambiaban miradas confusas. La codicia en sus ojos luchaba ahora contra un nuevo sentimiento, una sombra de un miedo olvidado, el temor a que los fantasmas de su pasado habían encontrado una voz. Con una calma que lo enfurecía, el ara abrió la tapa del cofre. No sacó joyas, sino el grueso libro encuadernado en cuero. Lo sostuvo en alto, como un sacerdote mostrando una reliquia sagrada. «¿Reconoces este libro, verdad? Es el diario de don Alejandro de la Vega, el hombre que te dio trabajo, que te acogió en su casa, el hombre al que traicionaste y cuya herencia robaste». El color desapareció del rostro de don Ricardo. El nombre de la Vega, pronunciado en voz alta en aquel lugar olvidado, fue como un golpe en el estómago. Miró el libro con horror, como si fuera una serpiente a punto de morderle. Sus hombres retrocedieron un paso instintivamente, el folclore y las viejas historias sobre la desaparición de los antiguos patrones cobrando una vida terrible y repentina en sus mentes supersticiosas. «Mentiras», sisó, pero su voz había perdido toda su fuerza. «¡Qué trucos de una bruja desesperada!», continuó el ara, su voz implacable, cada palabra un clavo en su ataúd. «¿Es un truco el nombre de tu cómplice, el notario que falsificó las escrituras? ¿O la fecha en que desviaste la venta de 100 cabezas de ganado? ¿O el veneno que compraste en el pueblo vecino, el mismo que mató a doña Isabela una semana antes de que su esposo desapareciera? Está todo aquí, don Ricardo, cada detalle de tu ascenso, construido sobre la tumba de la gente que confió en ti». La atmósfera en la cueva se había vuelto irrespirable, cargada con el peso de décadas de secretos. Los capataces miraban a su patrón y por primera vez veían no a un líder poderoso, sino a un criminal acorralado. Eran hombres crueles, pero su lealtad estaba comprada con dinero y cimentada en el miedo, no en la complicidad de crímenes tan profundos y oscuros. La leyenda de la gruta de repente parecía muy real, y ellos estaban del lado equivocado. «Y también habla de mi marido», añadió el ara, su voz quebrándose por un instante antes de volver a endurecerse. «Habla de cómo Mateo descubrió la entrada a esta cueva por accidente, de cómo te lo contó inocentemente, pensando que era un hallazgo curioso, y de cómo decidiste que un hombre honesto era un riesgo demasiado grande. La carreta no fue un accidente, lo asesinaste para proteger tu mentira». Esa fue la palabra que rompió el dique, la acusación directa de asesinato, el pecado más reciente, el que aún estaba fresco en la memoria de todos. Don Ricardo rugió, un sonido animal de pura rabia y pánico. «¡Cállate! ¡Cierra la boca!». Se abalanzó hacia ella con la intención de arrancarle el libro de las manos, de destruir la prueba física de su perdición. Sus dedos estaban a punto de rozar el cuero cuando Leo, en un acto de valentía infantil, se interpuso entre él y su madre.
El gesto, tan pequeño e insignificante en términos de fuerza física, fue monumental. Detuvo a don Ricardo en seco. Ver al hijo del hombre que había asesinado defendiendo a su madre con su frágil cuerpo fue una imagen tan potente que hasta sus secuaces se quedaron helados. En ese instante, la balanza de poder se inclinó de forma irreversible. El poder de don Ricardo, basado en la intimidación, se evaporó ante la fuerza moral de una familia unida en su dolor y su verdad. «Quitad a este mocoso de en medio y traedme ese libro», gritó a sus hombres. Pero ellos no se movieron. Se miraron unos a otros, y en sus ojos ya no había obediencia, sino duda y un miedo creciente a ser cómplices de un monstruo desenmascarado. La autoridad de su patrón se había desmoronado. Era un emperador desnudo, y su imperio un castillo de naipes a punto de caer. «Es demasiado tarde», dijo el Ara, con una calma devastadora. «He pasado días con este libro. Su historia ya no vive solo en estas páginas, ahora vive en mí. Y pronto todo el mundo la conocerá». No era una amenaza, era una declaración de hechos, una sentencia dictada en el tribunal improvisado de una cueva olvidada. Don Ricardo la miró, su rostro una máscara de furia impotente. Vio a sus hombres vacilar, vio la determinación inquebrantable en los ojos de el Ara, vio el fantasma de Mateo en el rostro de su hijo. Comprendió que había perdido. No podía matarlos a todos, no sin que la historia saliera a la luz. La leyenda de la gruta maldita trabajaría en su contra, convirtiendo cualquier desaparición en una confirmación de su culpa. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta. Su retirada no fue la de un conquistador, sino la de un ladrón sorprendido en plena noche. Salió de la cueva tropezando, huyendo de la oscuridad que ahora contenía no fantasmas, sino la luz cegadora de la verdad. Sus hombres lo siguieron en silencio, abandonando el campo de batalla sin haber disparado un solo tiro, derrotados por un arma contra la que no tenían defensa, la historia. El Ara se quedó en la entrada de la gruta, observando cómo se alejaban. El sonido de los cascos de los caballos se fue apagando, devolviendo la paz a la montaña. Abrazó a sus hijos con fuerza, el libro de cuero presionado contra su pecho como un escudo. El sol comenzaba a descender, bañando la escena con una luz dorada y cálida. No había ganado una fortuna, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: su poder, su dignidad y el futuro de su familia. La batalla había terminado, pero la guerra por la justicia apenas acababa de empezar. La retirada de don Ricardo no fue una tormenta, sino un silencio denso y ominoso. Dejó tras de sí un vacío en la cueva, un eco de su arrogancia desmoronada que fue rápidamente llenado por el alivio tembloroso de el Ara. Se arrodilló, no por debilidad, sino para abrazar a sus 4 hijos en un solo gesto, atrayéndolos hacia su centro como si quisiera fundirlos con su propio cuerpo. No hubo gritos de victoria, solo el sonido de su respiración entrecortada y los latidos acelerados de 5 corazones que por primera vez volvían a latir al unísono, no por miedo, sino por la pura y abrumadora certeza de haber sobrevivido. Al amanecer, la luz que se filtraba por la boca de la gruta no era la misma. Ya no era la pálida anunciadora de otro día de hambre, sino un torrente dorado que parecía limpiar las paredes de roca de sus leyendas sombrías. El Ara salió al exterior, con el pesado diario de cuero bajo el brazo y la cabeza bien alta. El aire olía a tierra limpia, a pino húmedo y a un futuro que por primera vez tenía un aroma distinto al de la desesperación. El descenso de la montaña no fue una huida, sino una procesión. Cada paso sobre el sendero era firme, una reclamación silenciosa del mundo que le habían arrebatado. Su arribada al pueblo fue recibido con un silencio expectante. Las puertas no se cerraron, al contrario, se abrieron rendijas curiosas, y las miradas que la siguieron no eran de lástima o miedo, sino de una incredulidad asombrada. La noticia de la confrontación en la gruta, llevada por los capataces derrotados, se había extendido como la pólvora, transformándose en una leyenda instantánea. La viuda desterrada regresaba, no como una suplicante, sino como la portadora de una tormenta que todos, en secreto, habían anhelado durante años. El Ara no buscó la justicia de la turba. Su nueva fuerza no era la del fuego incontrolado,
sino la del agua, que, con paciencia, erosiona la roca más dura. Se dirigió directamente al magistrado federal que aún se encontraba en el pueblo, un hombre de leyes cuya reputación de incorruptible era tan sólida como su semblante severo. Ante él, en la austera sala de la alcaldía, que olía a cera y a papel viejo, el ara no contó su historia con lágrimas, sino con la precisión de un testigo. Abrió el diario sobre la mesa de roble, y la verdad, sellada durante décadas, comenzó a respirar de nuevo. Mientras la ley iniciaba su lento pero inexorable avance, don Ricardo Montenegro se atrincheró en su opulenta hacienda, una jaula dorada que de repente se había vuelto claustrofóbica. Intentó movilizar su poder, despachando jinetes con bolsas de monedas de oro para comprar silencios y lealtades. Pero la verdad, una vez liberada, era un veneno para el que su riqueza no tenía antídoto. Se paseaba por sus salones alfombrados con sedas persas, bebiendo coñac de copas de cristal de Bohemia, pero el sabor en su boca era el de la ceniza y el miedo. La justicia llegó al amanecer, no con la furia de una multitud, sino con el orden marcial de un destacamento de federales. Sus uniformes azules eran un corte limpio contra el blanco ostentoso de la fachada de la hacienda. Sus rifles brillaban bajo el sol como instrumentos de una cirugía inevitable. No hubo negociación. La puerta de caoba tallada, que tantas veces se había cerrado a los desdichados, fue abierta de par en par por la autoridad de un simple trozo de papel sellado, un poder mucho más antiguo y legítimo que el de Montenegro. La humillación de su derrota fue exquisitamente justa. No lo arrestaron en su estudio, rodeado de los símbolos de su poder robado, sino en el patio trasero, mientras intentaba sobornar a un mozo de cuadra para que le ensillara su caballo andaluz. Lo sacaron con sus costosas botas de cuero manchadas de estiércol, su chaqueta de lino europeo arrugada y su rostro, normalmente hinchado de arrogancia, pálido y flácido por el terror. El pueblo observó desde la distancia, no con júbilo ruidoso, sino con el silencio solemne de quien asiste a la caída de un falso dios. El juicio fue un mero formalismo, la crónica de una condena anunciada. El diario de Alejandro de la Vega fue leído en voz alta, y sus palabras resonaron en la sala del tribunal como los ecos de un fantasma que por fin encontraba la paz. Granjeros y peones, cuyas familias habían servido y sufrido bajo el yugo de Montenegro, se levantaron uno tras otro, sus voces temblorosas al principio, luego firmes, añadiendo sus propias historias al tapiz de la tiranía. El imperio de don Ricardo, construido sobre el miedo, fue desmantelado por el poder de los recuerdos. Años después, el sol se ponía sobre un valle transformado. Donde antes se alzaba la opulenta hacienda, ahora había una cooperativa de granjeros próspera y justa. El ara había rechazado cualquier reclamación sobre aquella mansión manchada de dolor. En su lugar, con la restitución que la ley le otorgó, reconstruyó su pequeño hogar en el mismo lugar donde una vez se irguió su casa de adobe. Pero la nueva casa era diferente. Sus paredes eran blancas y sólidas, y de sus ventanas no escapaba el olor a pobreza, sino el aroma a pan recién horneado y a guisos cocinados a fuego lento. Sus hijos habían crecido bajo un cielo de paz. Leo, ya un joven de mirada inteligente, devoraba los libros que ahora podían permitirse, con la promesa de convertirse en el primer maestro del pueblo. Sofía y Miguel, con las mejillas rosadas por el sol y no por la fiebre, cuidaban de un pequeño rebaño de ovejas, cuyo balido era la música de su nueva prosperidad. Y la pequeña Isabel, que casi se había apagado en la oscuridad de la gruta, corre por el jardín, su risa una cascada de campanillas que celebraba la vida. El ara se había convertido en el corazón silencioso de la comunidad. Su rostro, surcado ahora por finas arrugas de serenidad, era el de una matriarca. La gente no acudía a ella por su historia, sino por su sabiduría, una sabiduría forjada en el fuego del sufrimiento y templada por la justicia. Con una parte de su restitución había fundado una pequeña escuela, asegurándose de que ningún niño del valle volviera a ser esclavo de la ignorancia, el arma más afilada de los tiranos. De don Ricardo Montenegro apenas quedaba el recuerdo, una leyenda oscura que los abuelos contaban para asustar a los niños codiciosos.
murió solo, en una celda olvidada a cientos de leguas de distancia, despojado de su nombre, de su fortuna y del miedo que era lo único que le había hecho poderoso. Su legado de ostentación se había reducido a polvo, mientras que la herencia de humildad y coraje de Elara florecía en cada cosecha. A veces, en el atardecer, Elara subía por la ladera de la montaña hasta la entrada de la Gruta de las Ánimas. Ya no era un lugar maldito, sino un santuario. Se sentaba en el umbral, sintiendo el aire fresco que emanaba de su interior, y recordaba, no con dolor, sino con una gratitud profunda. Aquella oscuridad le había enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en la fuerza del propio espíritu, y que el tesoro más grande es una verdad por la que vale la pena luchar. El sol desaparecía tras las colinas, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados y violentos de aquel día terrible de su destierro. Pero ahora esos colores no eran una amenaza, sino la promesa de otro amanecer en paz. En su hogar, al pie de la montaña, las luces comenzaban a encenderse. Elara sonrió. La tormenta había pasado. Había guiado a su familia a través de la noche más oscura y, en el corazón de la tierra, había encontrado no solo la salvación sino la redención. Había vuelto a casa. La historia de Elara, como las semillas que resisten el invierno más crudo para florecer en primavera, nos enseña una lección tan antigua como las propias montañas. Su viaje a través de la desolación y la injusticia es un poderoso testimonio de que la verdadera opulencia no reside en la acumulación de tierras ni en el brillo frío del oro que don Ricardo tanto codiciaba. La riqueza más perdurable, el único tesoro que nadie puede arrebatarnos, es la que se lleva en el alma. El coraje forjado en la adversidad y la verdad como la única herencia inexpugnable. Don Ricardo Montenegro construyó un imperio de ostentación sobre cimientos de mentiras, una fortaleza de mármol y seda que se derrumbó como el polvo ante el peso de un simple diario de cuero. Su poder, alimentado por el miedo y la humillación de los demás, demostró ser tan frágil como el cristal de sus copas de coñac. En cambio, Elara, despojada de todo bien material, encontró en el corazón de la tierra un poder infinitamente superior. El conocimiento que libera, la justicia que redime y la dignidad que ni el más cruel de los tiranos puede manchar. Su historia es un mapa que nos guía a través de nuestras propias tormentas. Nos recuerda que en los momentos de mayor oscuridad, cuando el mundo nos da la espalda y nos sentimos abandonados en nuestra propia gruta de desesperación, a menudo es cuando estamos más cerca de descubrir nuestra fuerza interior. La leyenda de la Gruta de las Ánimas no era sobre fantasmas, sino sobre la verdad que aguarda pacientemente en el silencio, esperando una mano valiente que la saque a la luz y le devuelva la voz. El amor de una madre fue la brújula que guió a Elara en su noche más oscura. No luchó movida por el odio o el deseo de venganza, sino por la necesidad primordial de proteger el futuro de sus hijos, de asegurarles un mundo donde sus vidas no estuvieran sujetas al capricho de un hombre sin escrúpulos. Fue este amor, puro e inquebrantable, el que transformó su miedo en un arma y su dolor en un escudo, demostrando que no hay ejército más formidable que un corazón que lucha por los suyos. La justicia, al final, no fue un acto de violencia, sino de revelación. No se ganó con espadas, sino con palabras. El legado de don Ricardo Montenegro se disolvió en el oprobio y el olvido, una nota a pie de página en la historia de la tiranía. El legado de Elara, en cambio, floreció en los campos fértiles de un valle liberado, en las risas de sus hijos y en la escuela que construyó para que la luz del conocimiento ahuyentara para siempre las sombras de la opresión. Cada uno de nosotros se enfrenta a sus propios gigantes, a sus propias injusticias. La historia de Elara nos pregunta, ¿cuál es el tesoro por el que luchamos? ¿El que se puede contar y exhibir en vitrinas de cristal o el que se forja en la integridad y se transmite a través del ejemplo? Su vida nos enseña que un solo individuo, armado con la verdad y la determinación, puede cambiar el curso de la historia, restaurar el equilibrio y devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Esta narración es más que un cuento, es un espejo en el que podemos ver reflejada la increíble capacidad del espíritu humano para sobreponerse a la tragedia y encontrar la redención.
Es un recordatorio de que la mayor victoria no es la que se obtiene sobre un enemigo, sino la que se logra sobre la propia desesperanza, transformando una gruta de exilio en el santuario de un nuevo comienzo, un hogar construido no con adobe, sino con la materia indestructible de la resiliencia. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido en ti una llama de esperanza, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este relato y a darle a me gusta para que su mensaje llegue más lejos. Tu apoyo nos permite seguir tejiendo estas crónicas de coraje y perseverancia. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. Queremos leer tu historia, porque en cada uno de nosotros vive el potencial de una leyenda.